Hola, soy Pedro Salinas en otro episodio de Apocalipsis Now aquí en La Mula. Bien, el día de ayer les contaba un poco, grosso modo, cómo había sido la reunión que tuvimos con el padre Jorge o el Papa Francisco en su biblioteca privada, eh, con la periodista Elise Allen del portal Crux, Paolo Gas, amiga y coautora de Mitad Monjes, Mitad Soldados, y este pequeño servidor, ¿no? La frase que se nos quedó a los tres en la cabeza, engrapadas, fue: pueden usar esta reunión conmigo y digan que apoyo a la misión Scicluna Bertomeu y que no los apoyo a ellos, en alusión clarísima al Sodalicium Christiane Vitae. Esto ocurrió el lunes 9 de diciembre, muy temprano en la mañana. Ahora bien, el día ulterior, el día siguiente, si me preguntan, fue para mí la reunión más importante que tuvimos en el Vaticano. Eh, no es que desdeñe la reunión con el Papa Francisco, ¿no? Eh, Creo que ahí le dije lo que le tenía que decir, él nos dijo lo que tenía que decir, bueno, quiero creer en su buena fe, pero la reunión más importante, reitero, para mí fue la del día siguiente. Tuvimos una reunión con Sor Simona Brambilla. ¿Quién es Sor Simona Brambilla? Sor Simona Brambilla es italiana, es religiosa y ha sido superiora general de las misioneras de la Consolata. Para más INRI, es enfermera y psicóloga de profesión. Y es la primera mujer en la historia de la Iglesia que asume la gestión del dicasterio para los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, que es el ministerio vaticano del cual depende el Sodalicium Christiane Vitae. Nos recibió en sus oficinas en el corazón del Vaticano. Nos recibió a el exodálite Renzo Orbegoso, a Elise Allen, periodista de Crux y exfraterna, a Paolo Gas, a este pequeño servidor, y nos acompañó Monseñor Jordi Bertomeu, que es hoy por hoy el blanco de dardos envenenados y emponzoñados por parte de los sodatroles de la institución cuestionada, ¿no? Están diciendo de todo, fuera de que además lo están demandando en un tribunal peruano y le han abierto una demanda ante la Rota Romana. Un dato no menos revelador en esta historia, en esta reunión que sostuvimos al día siguiente, luego de juntarnos con el Papa Francisco, es que Sor Simona fue quien reemplazó al franciscano español José Rodríguez Carballo, promovido y removido como repercusión del trabajo de la misión Scicluna Bertomeu. José Rodríguez Carballo, ya lo he comentado aquí en más de una oportunidad, pero no está de más recordarlo, fue el cómplice, el secuaz
más resolutivo que ha tenido el Sodalicium en todos estos años. Lejos de mantenerse ocioso cuando Rodríguez Carballo era el secretario ejecutivo del dicasterio, cada dicasterio tiene un prefecto, que suele ser un cardenal, pero el que lleva el día a día, el que maneja realmente, el que gestiona el dicasterio, es el secretario ejecutivo. Y Rodríguez Carballo, para todos los efectos del caso Sodalicio, fue quien exhibió una teatralidad y un histrionismo desmesurado con investigaciones truchas y mal hechas y con personajes incompetentes o que se prestaban a este juego perverso de encubrir y echar un manto sobre los abusos de esta institución. José Rodríguez Carballo fue, por ejemplo, quien designó al patético obispo de Chota, que en ese momento era Fortunato Pablo Ursay. Fortunato Pablo Ursay fue nombrado como visitador, fue el pantaleón de esta historia, que advirtió en una entrevista en RPP, el aliado mediático más emblemático que tiene el sodalicium en el Perú, en una entrevista con Marila Balbi, dijo que él no iba a investigar, pese a que el decreto que luego se conoció decía que tenía que investigar, pero él dijo que no iba a investigar, que tampoco iba a interrogar a Luis Fernando Figari, que tampoco iba a leer el libro Mitad monjes, mitad soldados. ¿Para qué? Que tampoco iba a hablar con los autores de la investigación, que tampoco iba a hablar con las víctimas. Y, y a Mariela Balín un momento, ¿qué va a hacer, no? Bueno, de Chota a Lima, es casi como un viaje a Europa. A lo sumo, pues, iré a visitar las comunidades a tomar lonchecito. Textual, ¿ah? A tomar lonchecito con los sodalites, y eso sí lo cumplió. José Rodríguez Carballo fue quien designó también al entonces arzobispo de Indianápolis, al norteamericano Joseph Tobin, para que acompañe el gobierno del entonces superior general Alessandro Moroni. Por cierto, para no exhibir ningún resultado. José Rodríguez Carballo fue también el que designó como comisario, y pendejamente 5 o 6 días antes de la visita del Papa al Perú, ¿no? Para que si alguien le preguntase algo sobre el caso Sodalicio, el Papa pudiese responder, no, pero si ya nombramos a un comisario. Era en ese momento la máxima intervención a la organización. El comisario estaba por encima del superior. ¿Y qué? Luego nos descubrimos por una investigación del periodista Juan Pablo Barrientos que Noel Antonio Londoño Buitrago, el colombiano nombrado comisario por Rodríguez Carballo, era un encubridor profesional en Colombia y bueno, también resultó siéndolo en el Perú. Hoy por hoy está en su casita. Lo sacaron de donde estaba. Y José Rodríguez Carballo es el que evacuó 6 años de las primeras denuncias ante el Tribunal Eclesiástico, la sanción contra Luis Fernando Figari, la sanción que era una burla y que al leerla producía arcadas en las que llamaba cómplices a las víctimas, víctimas con las que nunca hablaron en 6 años. Todo eso hizo José Rodríguez Carballo y más. Y más. Ninguno de los hombres de
Rodríguez Carballo, que formó parte de esta sinfonía de embustes y de patrañas y de falsas narrativas, encontró nada. Ninguno encontró nada. Todo estaba normal. Algo absolutamente incomprensible, ¿no? Por decirlo bonito, por decirlo de forma elegante. Pero claro, cuando un grupo de sujetos estrafalarios como estos conspira para fraguar un encubrimiento, obviamente es porque había mucho que encubrir. Y el mecanismo vaticano de toda la vida, que siempre ha funcionado como un relojito suizo, funcionó nuevamente. Y hay que decirlo con la eficacia de siempre. Tan grosera, pero tan grosera fue la cosa que al salir José Rodríguez Carballo de la ecuación, aplicándole la política del promovetur ut removetur, y lo mandaron a Badajoz, el galese del sodalicio en la aldea vaticana, y la llamo aldea porque el Vaticano es una cosa pues chiquitita, ¿no? Una aldea que sí, es un poder fáctico importante a nivel global, pero es una cosa bien pequeña. Bueno, este franciscano con vocación de arquero para tapar todos los penales contra el sodalicio, sale y todo comienza a fluir con el ingreso de Sor Simona Brambila en este dicasterio. Tal cual. Bueno, en esta reunión, volviendo a las oficinas de Sor Simona Brambila, em, una oficina austera donde con las justas entraba cada uno en un sillón o en una silla. Eh, en lo personal me impresionó su empatía. Yo, prejuicioso, pensé que me iba a encontrar con una religiosa sumisa, ¿no? Muy servicial, lo cual no son defectos, pero digamos que a la hora de decidir no iba a decidir nada. Ese era mi prejuicio y mi temor. Eso se evaporó instantáneamente cuando ella se empoderó rápidamente en la reunión en la que nos pidió que nos expresáramos, cada uno libremente. Me pareció, es una percepción, ¿no? De un primer encuentro, pero me pareció una persona íntegra, honesta, frontal, que para mí son virtudes importantes y atributos relevantes en una persona, y que tenía la intención de resolver este asunto. Ya. Y, y como que estaba muy distante de este lenguaje habitual de la curia, ¿no? Que es muy, lamentablemente, muy típico en el Vaticano. Gente que está en un puesto y trata de mantenerse en ese puesto. Son religiosos que han entrado al Vaticano para hacer carrera, para decir las cosas como son, ¿no? No, ella estaba muy lejos de ese lenguaje melifluo, diplomático, de que dice algo para no decir nada, ¿no? Como por ejemplo el comunicado cagón que ha publicado la Conferencia Episcopal Peruana hace unos días, ¿no? Ese es el lenguaje de la curia en general, el lenguaje eclesiástico.
Bueno, ese prejuicio fue eliminado de un plumazo al verla cómo manejaba esta reunión. Y de alguna forma reabrió una vez más una pequeña luz de esperanza de devolverle a las víctimas y sobrevivientes algo de verdad y justicia. Reitero, nítidamente Sor Simona Brambila parecía muy lejana, muy distante a estas prácticas y a estos entresijos y maquinaciones que se urden en la curia romana y, también hay que decirlo, a la que están acostumbrados a tratar los capitostes del sodalicio. A todos los que estábamos ahí nos quedó la sensación de que estábamos por fin frente a alguien que no iba a vacilar al momento de ejercer su autoridad. Esto que estoy diciendo es bien importante, ¿eh? Porque ya a estas alturas, si a alguien le queda alguna duda, algún atisbo de duda de que el Sodalicium tiene carisma, de que es una obra de Dios, que sus obras son magníficas, bueno, a esas personas les digo, échenle una mirada al artículo testimonio que publicó el día de ayer y todavía está en el portal digital, publicó Religión Digital de Monseñor Kai Schmalhausen, el otro obispo que tenía el sodalicio. El testimonio que brinda ahí como exmiembro de la institución que ha padecido abusos inimaginables y como obispo en funciones, es brutal. Tremendo testimonio que creo que está marcando otro de los grandes hitos. Espero que en esta parte final de la historia y que ese testimonio ayude a acelerar este proceso. De verdad, si no lo han leído, se los recomiendo. Religión Digital, el testimonio de el obispo y exodálite Kai Schmalhausen. Ese texto no solamente revela que todo, absolutamente todo, lo que se ha documentado a través de reportajes, informes, documentos, carpetas fiscales, testimonios, sendos testimonios de todo tipo, de todo calibre, en los últimos años, sino que también exhibe la urticaria, la alergia de la Iglesia a la transparencia y a la rendición de cuentas. Algo que sí predican algunos cardenales y obispos y funcionarios de la curia y que tratan de cumplir, pero no son la mayoría, pues lamentablemente, lamentablemente. Decía que el testimonio publicado ayer en Religión Digital, donde habla Monseñor Kai Schmalhausen, haya sido el testimonio que faltaba para culminar esta historia, porque ahí habla de hackeo de las comunicaciones. Una vez más, campañas de descrédito a mansalva, una especialidad del sodalicio, que suelen estar acompañadas de querellas o demandas penales contra aquellos que considera
enemigos de la iglesia, o sea, sus enemigos, ¿no? Porque ellos son la iglesia. El uso del dinero para lograr cualquier propósito. El uso del dinero para movilizar voluntades. Y, como dije, abusos de todo tipo, de toda magnitud, y que se han perpetrado con absoluta impunidad. Soy agnóstico gracias al sodalicium. Es algo que he dicho mil veces porque es la pura verdad. No obstante, no obstante, en todos estos años me he encontrado con personas cuyos testimonios de vida me han interpelado. No me han convertido o no me han reconvertido, pero sí me han interpelado positivamente. Es el caso de Kai Schmalhausen, es la impresión que me causó Sor Simona Brambilla. Es el caso de Monseñor Jordi Bertomeu, que hoy por hoy le está cayendo un guaycazo de lodo y caca impresionante por parte de agentes del sodalicio, sin ningún descaro, sin ningún descaro, sin un ápice de rubor en la cara, con toda la concha del mundo. Y por Sodalites, también, ¿ah? Alejandro Bermúdez, el primero, ¿no? Y sus guaripoleras, como el gordo Valderrama, que un poco más y se pone hasta la faldita para bailar todas las cosas que critican y señalan o cuestionan el trabajo realizado, trabajo impecable, ¿eh?, de Jordi Bertomeu. O quería mencionar también a Sor Lucía Caram. Una persona que, es verdad, no ha tenido ningún protagonismo activo en esta historia del caso Sodalicium, pero que ha acompañado el proceso, siguiéndolo de cerca, preocupada por la resolución de este, preocupada porque todavía no ha llegado a un final, preocupada por las víctimas y los sobrevivientes, y cuyo testimonio de vida, por todo lo que está haciendo en Ucrania, yo digo, wow, esta gente sí me parecen verdaderos cristianos. Hay un montón de gente que estoy dejando de lado, pero lamentablemente son una minoría ínfima. Si no, no existirían pues organizaciones como el Sodalicio. La curia vaticana sería más rigurosa, ¿no? Lo que predomina lamentablemente, es el estilo curial, por llamarlo de alguna manera, que es esta cosa meliflua, melosa, de sonrisas artificiales, de declaraciones vacías de contenido o finteras. Y aquí la alusión es directa a Monseñor Cabrejo, presidente de la Conferencia Episcopal, y su comunicado de mierda. Pero en fin, esta gente, al contrario, los menos, ya lo dije, son como conscientes de tratar de ser fieles a una única misión, que es la de predicar a Cristo y su mensaje. Fíjense que lo está diciendo un agnóstico, ¿eh?, pero es lo que yo percibo, es lo que veo. Y no tengo ningún rollo en comentarlo y reconocerlo. Pero lo que abunda es el cinismo y la doblez en la Iglesia Católica, en sus autoridades.
Este pequeño grupo de verdaderos cristianos ha entendido, y el Papa mismo también, claro, al inicio no, él entró en el 2013, recién toma conciencia de la magnitud del fenómeno de los abusos sexuales al interior de su institución en el 2018, en su visita a Chile. Ahí él sufre una metanoia, una conversión, un cambio en su percepción del problema. Hasta antes de eso era un papa indolente. Sí, yo escribí antes de eso un grafiti que decía, Panchito es un cabrón, porque sí lo era, pues. Era un papa indolente ante los abusos sexuales. Un cabrón. Ahora ya no lo es. El papa ha cambiado. Y eso también hay que reconocerlo. Se está demorando nomás un poquito, ¿no? En esta historia. Pero bueno. Decía que este grupo de verdaderos cristianos han entendido que los abusos de organizaciones sectarias y mafiosas, como el sodalicio de vida cristiana, no son hechos imprudentes que repercuten negativamente en la reputación de la iglesia, si acaso llegan al conocimiento del público por culpa de la prensa perversa, por la prensa de mierda, por la prensa villana que nos quiere agredir y atacar y son enemigos de nosotros, enemigos de la iglesia, instrumentos del maligno y la chichi de la Bernarda. No. Y en consecuencia hay que minimizarlos, hay que encubrirlos, hay que taparlos, hay que ponerlos debajo de la alfombra. No, se han dado cuenta que no son pecados, no son faltas, son delitos, son crímenes, son perversiones que no tienen ninguna cabida ni tolerancia en una sociedad democrática. En consecuencia, que la Iglesia Católica los apañe o los encubra o se desentienda de ellos, que es lo que hace el cabrón comunicado de la conferencia episcopal del pasado 7 de diciembre, desafía toda comprensión, pues, obviamente, obviamente, más aún si es que la Iglesia Católica lo que hace es predicar valores morales. En fin, veamos si lo que dice el Papa es cierto, ¿no? Con esto de digan que apoyo plenamente a la misión Scicluna Bertomeu y que no los apoyo a ellos, a los odálites. Veamos si esta historia acaba bien, como ha prometido. Pero, como le dijimos, y ya volviendo para terminar a la oficina de Sor Simona Brambila, como le dijimos, los exodálites Renzo Orbegoso y este pequeño servidor, los tiempos de la iglesia no son los tiempos de las víctimas. En consecuencia, definan esto ya, para bien o para mal. O le salvan la vida, le salvan el pellejo a estos miserables, o los cierran con un candado. Pero ya, ahora, antes de que termine el año. Hasta mañana, si la tolerancia lo permite. ¡Chao!